cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor Jesucristo vino a la tierra, mis hermanos, y Él presentó sus credenciales como el Mesías, como el Hijo de Dios, pero un pequeñito, muy reducido grupo de personas lo entendieron, lo aceptaron. Sin embargo, de alguna forma, ellos siempre estaban pensando en la restauración de Israel desde el punto de vista político, social, económico, que estaba en caos en ese tiempo, que era un Mesías, y ellos lo dijeron: vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo, incluso después de que Jesús había resucitado. Es importante que cuando ellos miran a Jesús clavado en la cruz, hermanos, su corazón se hizo pedazos. Ellos quedaron desmoralizados, frustrados. Todos los discípulos del Señor huyeron, temerosos, angustiados, desesperados, y sobre todo sin esperanza. El doctor Lucas nos narra una historia bellísima cuando el Señor resucitó. Ese domingo, en la noche, Él resucitó en la madrugada, pero ese mismo día, primer día de la semana, en la tarde, dos de sus discípulos, a propósito, no eran apóstoles, eran discípulos. Una cosa es ser apóstol, otra cosa es ser discípulo. Entonces, eran discípulos, Cleofas y otro que no sabemos quién es, la Biblia no lo identifica. La palabra de Dios dice que iban camino a Emaús. Ahora, esto es interesante, hermanos, porque ellos van tristes, dice la Biblia, que van desanimados, haciéndose preguntas de todo esto que había ocurrido. Y de repente el Señor se pone ahí y los ojos de ellos están velados. La crisis que habían pasado fue muy fuerte. Ellos están todavía angustiados, desesperados. Y ahora, fíjense esto que es interesante. Jesús resucita y está en Jerusalén, pero ellos se van de Jerusalén. Iban a Emaús, una aldea que quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Ellos van huyendo, ellos van a esconderse, a escaparse. Y Jesús va con ellos ahí entonces. Los ojos de ellos son velados para que no le puedan reconocer. Dios tenía un propósito especial. Y cuando van en el camino, Jesús les dice: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros? Y ellos le dicen: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido aquí en Jerusalén, de todo lo que ha pasado? Y él les pregunta: ¿qué cosas? Y ellos le dicen: de Jesús Nazareno. Y le dicen: era varón profeta. Y escuchen lo que les dicen: y nosotros creíamos que él era el que iba a redimir a Israel. Se dan cuenta, ellos todavía tenían un pensamiento pagano del ministerio de Jesús, de un Cristo político que iba a barrer con los romanos, que iba a tomar las armas, y que este Cristo iba a revolucionar el mundo, trayendo ya la justicia social y la libertad económica y todo lo que ellos pensaban. Y ahora hay algo interesante, mis hermanos. Dice que el Señor comenzó a abrirles las escrituras, el Antiguo Testamento. Y dice, y comenzando desde Moisés, ¿sabe dónde empezó el Señor? En el libro de Génesis. Y me imagino que se paraban y se miraban y platicaban y se sentaban por allí a descansar un rato. Y el Señor continuaba. Comenzó en Génesis y dice, y vino por todos los profetas. En otras palabras, el Señor vino por cada libro del Antiguo Testamento, hablándoles a ellos. Se pueden ustedes imaginar cuando el Señor les abrió el libro de Isaías, hablándoles del siervo sufriente, hablándoles de Isaías 53, hablándoles de todos estos pasajes maravillosos donde claramente estaba determinado que él iba a morir. Llegan a Emaús y ellos lo invitan a comer, a cenar, a quedarse esa noche ahí. Y cuando Jesús parte el pan, hermanos queridos, en ese momento ellos lo miran. Y ahora tenemos aquí dos cosas importantes. Uno, la palabra de Dios explicada correctamente y ellos la pueden ir entendiendo. Y segundo, la palabra viva
hecha carne del Señor Jesús que les convence de que Él realmente ha resucitado. Y en ese momento, el corazón de ellos da un vuelco y se llenan de felicidad y toda la tristeza se va. Se va toda su aflicción. Y en ese momento, que ya era noche, probablemente 7, 8, 9 de la noche, regresan 11 kilómetros a Jerusalén. Allá encuentran a los apóstoles y ellos le dicen, verdaderamente Jesús ha resucitado. Su espíritu vuelve a renacer. Su esperanza vuelve. Cuando ellos entienden la escritura, la tristeza se fue, la frustración se fue, la derrota se fue y todo lo que los tenía acobardados, tristes, derrotados, frustrados, decaídos, tristes, deprimidos, salió. ¿Qué fue lo que lo quitó? La palabra de Dios escrita y la palabra de Dios hecha carne, el Señor Jesús. Y ahora vamos a pedirles que vayan al libro de Salmos 119. Porque, hermano, aquí en la cuarta estrofa de este salmo, que es la letra Dalet, Dalet es la cuarta letra del alfabeto hebreo. Yo quiero invitarles para que miren conmigo lo que dice acá. Porque hoy Dios nos va a enseñar la importancia que tiene la palabra de Dios para el alma abatida, para el triste, para el deprimido, para aquel que ha perdido la esperanza. Y estamos en un tiempo así. Acuérdense, hermanos, que la enfermedad del siglo ahora es la depresión. A mí me da un dolor profundo cuando muchachos jóvenes aparecen en las noticias. Un chico se quitó la vida de 20 años, de 35 años, porque son gente que no tienen ya esperanza. Y a veces es fácil señalar, es fácil decir, mira que ese es un falto de fe, mira que ese ya parece impío, que está ahí todo deprimido, que está todo triste. Y es muy fácil, demasiado fácil, señalar con nuestro dedo a este tipo de personas, sin ponernos en sus zapatos. Y hermano, yo creo que tenemos que empezar nosotros a orar, primero para que Dios nos guarde a nosotros de caer en esos estados de tristeza, de depresión, de angustia, por diferentes cosas de la vida. Y segundo, para que Dios guarde a aquellos que están ahí y que nos dé esperanza a través de su poderosa palabra. Porque la palabra de Dios es poderosa para levantar al alma abatida. Ese es el tema de esta sección. La palabra de Dios es poderosa para levantar al que está más abatido. Y quiero entender esto y quiero explicar esto también, porque, hermanos, cuando alguien tiene un problema, cualquier problema que sea familiar, económico, de trabajo, de salud, cualquier problema que sea, normalmente nosotros decimos, hay que orar, ore hermano, hermano, ore, y hermano, ora por mí, mira que tengo este problema. Pero muy pocas veces vamos a la palabra, a buscar ayuda en la palabra. Y eso es lo que Dios quiere recalcar aquí, que la palabra también es tan poderosa para levantarnos de esos momentos de depresión, de angustia, esos momentos en los cuales lloramos y nos abatimos. Yo quiero leer para ustedes esta cuarta sección del Salmo 119, versículo 25 hasta el versículo número 32. Mire conmigo. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Ya se dieron cuenta, tremenda enseñanza la que nos da aquí la palabra de Dios. Y comenzando con el verso 25, mis hermanos, quiero decirles que todos estos versículos y cada una de estas líneas
comienza exactamente con la misma letra, Dalet en el hebreo. En la cuarta letra, que es como la letra D de nosotros. Ahora, ¿qué dice? En el verso 25, el salmista presenta el asunto que va a tratar en esta sección, en este párrafo. ¿Y cuál es el asunto? La solución a los problemas de la vida. ¿Cómo sacar nuestra alma victoriosa cuando enfrentamos una crisis? Si ustedes miran, el salmista comienza diciendo, abatida hasta el polvo está mi alma. El salmista David aquí, mis queridos hermanos, presenta un asunto desolador. Desolador. Primero dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Si usted lo quiere cambiar, lo puede hacer perfectamente bien. Ponga en orden el pasaje. Mi alma está abatida hasta el polvo. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y el alma, hermano, es lo que yo soy. Tiene que ver con mis pensamientos, emociones, sentimientos. Ahí radica. Mi alma es mi vida. Mi alma es mi vida. La vida. Y al parecer, como ustedes pueden ver aquí, no se mete esta alma aquí en asuntos triviales. No estamos hablando de asuntos superfluos. Cuando el salmista dice, mi alma está batida hasta el polvo, está hablando de problemas graves, de problemas muy serios, de cosas que realmente lo tienen profundamente preocupado. Ahora, la otra cosa, si ustedes miran conmigo aquí, dice abatida o mi alma está abatida hasta el polvo. Si miran conmigo aquí, hace énfasis el salmista, hermanos, a Génesis. Génesis 2 y Génesis 3. La palabra de Dios dice que el hombre fue formado del polvo. Y eso habla de nuestra debilidad. Y cuando el hombre pecó, en el libro de Génesis 3:19, Dios le dijo al hombre, polvo eres y al polvo volverás. O sea, el salmista está diciendo, mi alma está tan terriblemente mal que creo que voy a morir. Que ya voy a la sepultura, que ya voy al polvo. Es un problema serio el que está aquí describiendo el salmista. Y dice, mi alma entonces, ¿qué dice? Está en la parte más baja de su humillación, de la desesperación y de la tristeza. Yo no sé cuántos de nosotros hemos caído hasta este lugar, en una desesperación donde uno puede creer que ya no va a salir con vida de esta situación. Así estaba el salmista. Y hermanos, yo quiero decirles, hay muchas cosas en esta vida, muchas cosas que nos pueden causar este tipo de angustia y de preocupación. La vida es muy incierta, la vida puede dar giros, nada es seguro, absolutamente nada. El año pasado nosotros estábamos tranquilos al principio, teníamos planes. Aquí de parte de la iglesia bíblica habíamos planificado un viaje para abrir la iglesia bíblica allá en Estados Unidos y todo está en pausa. Dijimos, hay que esperar porque la vida cambió, hubo un giro. Muchas empresas se han ido a la quiebra, muchas personas han fallecido. Y a veces nuestra alma se angustia ante esta situación. A veces nuestra alma se desespera. He platicado con personas que me han dicho, pastor, yo tuve COVID y creí que me iba a morir. Yo realmente creí que me moría. Un hermano me dice, yo soy un superviviente de COVID, pero de los supervivientes de verdad, no de los que le da asintomáticamente, sino Dios me regresó de la misma tumba. Qué tremendo, ¿no es cierto, mi hermano? Y en ese momento, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en una crisis, en un problema?
ya sea por circunstancias de la vida o por algún pecado que hayamos cometido, porque hay gente que se mete en su crisis por sus propios pecados. Normalmente nosotros oramos y eso está bien, ya lo vamos a ver acá. Pero, ¿qué respuesta nos da la Biblia ante un abatimiento así, ante una depresión así, ante una tristeza así? ¿Qué respuesta nos da la palabra de Dios? Y ahora entonces miren lo que dice el versículo número 25 en su segunda parte. Ahora el salmista le pide a Dios y le dice, vivifícame según tu palabra. El salmista aquí, hermanos, reconoce que la palabra de Dios tiene un poder tremendo para darle una nueva esperanza, una nueva vida. Y la nueva vida aquí tiene que ver con salir de esta crisis y disfrutar de la paz, del gozo que solo Dios puede dar. ¿Y qué dice la Escritura? Vivifícame según tu palabra. ¿Sabe lo que quiere decir esta palabra? Reanímame, revíveme. Eso es lo que está diciéndole. Dame una nueva vida conforme tu palabra. Hermanos, la palabra de Dios es suficientemente poderosa para reanimar nuestra alma, para darnos una esperanza, para mantenernos con poder de pie en medio de las crisis más grandes. ¿Qué dice la Escritura? Vivifícame según tu palabra. ¿Por qué el salmista pide a Dios que lo sustente con la palabra, que lo vivifique, que le dé vida a través de la palabra? Yo creo que hay algunas razones que usted y yo tenemos que entender. Número uno, porque la palabra de Dios es todopoderosa. Porque es la palabra de Dios. Hermano, este libro es poderoso. Es cuando Dios dijo, sea la luz. Dice, y fue la luz. Y Dios dijo, y aparezcan los ríos y los lagos y los mares, y aparecieron. Y Dios dijo, brote la tierra, hierba verde y árboles, y aparecieron. Y Dios dijo, aparezcan los animales, las bestias, y aparecieron. Y como lo dicen los expertos en estos temas, Dios lo hizo ex nihilo. ¿Sabe lo que eso quiere decir? De la nada. De la nada. Solo con su palabra poderosa. Este libro tiene toda la autoridad de Dios y todo el poder de Dios para penetrar a lo más profundo de nuestro ser. Dice que es como una espada que penetra hasta partir el alma. ¿Te das cuenta? Hebreos 4:12. Dice que es una espada que va penetrando. Ahora, ¿hasta dónde está batido el salmista? Su alma. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y que penetra hasta la misma alma de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. No podemos descuidar la palabra de Dios cuando estamos pasando por crisis. Pero hay una segunda razón por la cual el salmista le pide que le dé vida con su palabra. ¿Y cuál es? Porque la palabra de Dios tiene promesas maravillosas para nosotros. Hermano querido, la Biblia está tapizada por donde usted la agarre, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en la ley, en los profetas, donde usted la mire. Tiene grandes promesas para nosotros. Ahora, yo quiero aclararle algo, mi hermano. Tenemos que ver el contexto, porque hay gente que agarra cualquier promesa. Yo recuerdo gente que me dice a mí, no, pastor, si mire, si la Biblia dice que todo lugar que pisare la planta de pie será mi territorio. La pregunta es, ¿eso me lo dice a mí el Señor o se lo dijo a los judíos cuando iban a poseer la tierra? Pero sí, hay muchas promesas que son directamente para nosotros. Y nosotros podemos ir a Dios. Vaya, por ejemplo, Jesucristo dijo, una promesa para todos los hijos de Dios. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Cristo dijo, les daré otro consolador para que esté con vosotros, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Esa es una promesa. Pase por cualquier situación difícil, dura, adversa. Dios me dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Tranquilo. Yo no te voy a dejar solo. Eso lo dice Hebreos. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, la Biblia está tapizada de promesas para nosotros. Y como lo dijo Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, la Biblia tiene tantas promesas, dijo él, que es como un camino que no podemos dar un paso si no nos paramos en una de ellas. Pero hay una tercera razón. Número uno, ¿por qué podemos esperar en Dios cuando estamos en la palabra de Dios, cuando estamos pasando en pruebas, en abatimiento, en momentos difíciles? Primero, porque la palabra de Dios es poderosa. Segundo, porque tiene promesas maravillosas para nosotros. Tercero, porque nos da dirección en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia, hermano, en cada área de tu vida te da dirección. Si tú estás pasando y tu crisis es económica, pues busca algunos textos de la Biblia que te digan cómo resolver esto. Hay gente que en vez de venir a la palabra, corre a buscar amigos impíos. Mira que me aconsejan, ¿qué puedo hacer? Tengo este problema. Y no venimos a Dios. La Biblia es un libro que nos habla mucho de cómo manejar la economía. Si a ti se murió un ser querido y básicamente era un hijo de Dios, la Biblia está llena de enseñanza de lo que tenemos que hacer frente a la muerte de un ser querido, de los conceptos que tenemos que manejar, de la esperanza que tenemos nosotros que manejar. Entonces la Biblia está llena, hermanos queridos, de todos los mandamientos que Dios quiere darnos, de las cosas que tenemos que hacer. Entonces busca la orientación de la palabra. El libro de Proverbios tiene una cantidad de consejos para nosotros, que podemos nosotros estar viendo la solución de Dios a través de su palabra. Entonces yo creo, mis hermanos, primero, que la palabra de Dios tiene poder. Segundo, que tenemos promesas maravillosas. Tercero, que en ella Dios trata todos los asuntos de la vida del ser humano y que nosotros podemos buscar orientación a través de la palabra. Y cuarto, porque son mandamientos para nosotros. La palabra de Dios, a veces nosotros creemos que son consejitos. No, la palabra de Dios son mandamientos. Tenemos algunas partes que podemos buscar un consejo. Proverbios, por ejemplo. Proverbios, porque habla de la sabiduría, pero en su gran mayoría tenemos mandamientos. Si tú estás pasando por una crisis familiar y crees que estás por perder tu familia, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para salvar mi hogar? Entonces, ven a la Biblia. Estudia qué es el matrimonio, no desde el concepto mundano, sino bíblico. ¿Qué dice Dios del divorcio? Estudia lo que Dios dice de los problemas matrimoniales, que más que problemas son pecaditos que hay ahí que tenemos escondidos, de cómo el hombre debe tratar a su esposa, de cómo la esposa debe tratar a su esposo, y pónganlos en práctica y van a ver cómo los problemas se van a ir solucionando. Busquemos el consejo de Dios. Busquemos los mandamientos de Dios y pongámoslos por obra. Entonces, ¿qué dice el salmista? Abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Pero qué dice? Vivifícame, dame vida a través de tu poderosa palabra. Y mira, versículo 26, dice la palabra del Señor así. Te he manifestado mis caminos. Dice el salmista, Señor, tú sabes, y aquí también esto es parte de la oración que tenemos que hacer. Son dos cosas que no deben faltar en medio de una crisis, la palabra y la oración. Y aquí dice el salmista en el versículo número 2, te he manifestado mis caminos y me has respondido.
Ahora, ¿cómo le responde el salmista? Con la palabra, versículo número 26. Enséñame tus estatutos. Y aquí lo que el salmista quiere decir es, a través de tus estatutos, de tu palabra, tú me has respondido para ayudarme a llevar esta crisis, para que yo pueda salir adelante de este problema. Por eso entonces, en el versículo número 27, si ustedes miran conmigo, por favor, le dice, hazme entender el camino de tus testimonios. Hermano, cuando nosotros leemos la Biblia, y especialmente cuando estamos en un momento de crisis, debemos pedirle al Señor, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Mira, hay personas que miran los problemas como una mala suerte. No hay mala suerte. Hermano querido, la mala suerte no existe. Atrás de todo hay un Dios soberano que está sentado en su trono y que va guiando nuestra vida. Y cuando entramos en una crisis, debemos postrarnos y preguntarle, Señor, ¿qué me quieres decir? Yo quiero ver en tu palabra y buscar una salida a través de tu palabra. Mira el versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Por ejemplo, cuando usted lee la historia de José, qué maravilloso lo que Dios hizo, ¿no es cierto? Extraordinario. Un muchacho joven de apenas 17 años que entró en una crisis, vendido por sus hermanos, odiado, rechazado, luego como esclavo, luego como presidiario, 17 años, perdón, 13 años en esta prueba. De 17 entró, de 30 salió. ¿Y qué dice la Biblia? Que en todo eso, José fue fiel al Señor. Esperó en Dios, que Dios lo sacara de esa crisis. Cuando llegaron a la cárcel, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, los dos tuvieron un sueño la misma noche y José se los interpretó. ¿Se acuerdan ustedes lo que José le dijo al jefe de los coperos? Le dijo, acuérdate de mí cuando estés restituido en tu puesto, porque no he hecho nada malo para estar aquí de esclavo y preso. Nada malo. Y quiero salir de aquí. ¿Sabe lo único que José quería? Salir de la prisión. Pero Dios tenía otro plan. Y José fue íntegro. No se contaminó, ya lo vamos a ver. ¿Y cuál es el punto, hermano? El plan de Dios era que José fuera el señor de Egipto. Y escucha esto que te voy a decir, mi hermano. La palabra de Dios dice, y Jehová estaba con José, así como está contigo y está conmigo. Y José se soportó en la comunión con su Dios, en la presencia de su Dios en su vida. Mira lo que dice la Escritura, para que yo medite en tus maravillas. Cuando yo leo la Biblia en un momento de crisis, y la Biblia, hermano, nos habla de la vida de hombres reales, de carne y hueso, como tú y como yo, que pasaron por momentos duros en su vida, quizá 10 veces más fuertes y duros de lo que estamos pasando nosotros mismos. Y cuando vemos la salvación de Dios, cuando vemos cómo Dios lo sostuvo, cuando vemos cómo Dios fue fiel, nosotros podemos maravillarnos, afirmarnos y tener esperanza a través de la poderosa palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Hazme entender, que yo pueda entender a través de la palabra. ¿Por qué esta prueba? ¿Qué puedo hacer en medio de esta prueba? ¿Cómo soportar esta prueba? ¿Qué dice? Que yo pueda entender el camino de tus mandamientos. Ora al Señor, ilumíname. Pero no dejes de leer la Escritura. Analiza dónde está tu problema. ¿Cuál es el punto de tu problema? Y una vez que lo tengas claro, entonces busque en la Biblia los pasajes que te ayuden a resolver ese conflicto, a salir adelante de esa prueba. Y lea historias maravillosas. Un Daniel que fue tirado en el foso de los leones. ¿Te puedes imaginar? 3 chicos
metidos en un horno de fuego. Estamos estudiando de Mardoqueo en la escuela dominical con el hermano Rodolfo, y cómo este hombre se porta varonilmente y cree en Dios y cree en la palabra de Dios. En un momento difícil donde habían determinado matarlos a todos, incluyendo a Mardoqueo y a Esther. Ahora, hermanos, pasamos a la segunda parte. Versículo número 28. Otra vez el salmista recalca lo que ya dijo en el versículo número 25. O sea que esta es la segunda parte de esta estrofa. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Mi alma, dice el versículo número 28, se deshace mi alma de ansiedad. Allá habló de su alma. En el verso 25, ya lo viste. Abatida hasta el polvo está mi alma. Ahora dice, mi alma, y es la misma palabra, se deshace de ansiedad. Y luego, la misma declaración del verso 25. Mira el versículo 28. Susténtame según tu palabra. Allá dijo, yo estoy muerto ya. O sea, esta prueba es tan difícil que siento que ya voy para la tumba, al polvo. Y luego, ¿qué dice? Vivifícame según tu palabra. Dame vida, Señor, a través de tu poderosa palabra. Y luego, ¿qué dice el versículo número 28? Mi alma se deshace de ansiedad. Hermanos, la palabra deshacer aquí, literalmente dice, es como una olla que tiene un hoyito y se va saliendo el agua hasta quedar vacía. O sea, es una prueba lenta. Eso es lo que quiere decir aquí cuando dice, mi alma se deshace de ansiedad. Y luego, ¿qué dice? Susténtame según tu palabra. Levántame. La palabra aquí quiere decir, reconstrúyeme de nuevo, Señor. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cuál es el medio que Dios va a usar para reconstruirnos, para alimentarnos? Digamos, si tú lo quieres ver por la palabra sustenta, el verbo sustenta. El medio es la palabra. No son los amigos. No es el consejo de los demás. No es cantar. Es leer la Biblia. Es ir a la Escritura. No estoy diciendo que es malo cantar. No estoy diciendo que es malo adorar. No estoy diciendo que es malo buscar un amigo que sepa de estas cosas y te ayude. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que es malo ir a un médico. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no dejemos esto por último. Y algunos ni tan siquiera se acuerdan de leer la Biblia en medio de la prueba. Pero ¿qué es lo que te va a levantar, hermano? ¿Qué es lo que te va a dar fortaleza? Mire, susténtame según tu palabra. El medio que Dios va a usar, mi querido hermano, para levantarte con poder es su palabra. Ese es el medio. Ahora, es interesante que el salmista aquí va a llamarnos la atención al otro aspecto que es un problema cuando estamos pasando en una crisis. Es alejarnos de Dios e incluso llegar al pecado. Hay muchos hermanos que una vez que entran en un problema, se les olvida Dios, se resienten con Dios, que se me murió mi mamá, que se me murió mi hijo, que se me murió mi papá, que se me murió mi hermano, que se me murió mi marido o mi mujer, y quedan resentidos con Dios y se llenan de pecado, se alejan de Dios. Mira lo que dice el salmista, no haga eso, hermano. Usted tiene que someterse, y yo también, a la soberanía de Dios. Tenemos que aprender a confiar en que Dios es santo, que no va a hacer nada en contra de su santidad, que Dios es amor y no va a hacer nada en contra de su amor, que Dios es bueno, es bondadoso y no va a hacer nada en contra de su bondad, que Él es sabio y Él sabe por qué yo estoy pasando por esta prueba. Y en vez de alejarme, de renegar, de resentirme con Dios, tengo que acercarme a Dios a través de su palabra y buscar en la palabra el sustento para mi alma. Versículo número 29. Aparta de mí el camino de mentira. Que cuando yo estoy pasando por esa crisis,
no caiga en las mentiras del diablo, ni me vuelva un mentiroso, un hipócrita. ¿Y qué dice? En tu misericordia, concédeme tu ley. De nuevo, y ahora va a cambiar, en vez de hablar de mentira, va a decir la verdad. Mira el versículo número 30. Escogí el camino de la verdad. ¿Cuál es el camino de la verdad? Es la palabra. Es acercarme cada día a Dios, a una vida de santidad. No importa la crisis, el problema, la necesidad, la angustia, la depresión, la tristeza, no importa. Alimenta tu alma con la palabra y deja que la palabra te levante, porque tiene poder para hacerlo, para sustentar tu alma, para reconstruir tu alma, para renovarte. Desechemos el pecado cuando estemos en una crisis. Cuidemos nuestra alma de alejarnos de Dios. Y luego, ¿qué dice? Vayamos por la senda de la verdad. Versículo 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. ¿Qué dice el salmista? Yo he puesto mi vida delante del Señor, los juicios delante de mí, ahí están, y voy a continuar firme en la palabra. Versículo 31. Me ha pegado a tus testimonios, Jehová. No me avergüences. ¿Qué dice el salmista? No permitas que yo me resbale y que después tenga vergüenza de esa vida miserable que se vive lejos de Dios. Que por esta prueba yo me aleje de ti, que ande en camino de mentira, que me deje llenar el corazón de odio, de amargura, de resentimiento, y después tan lejos de ti vaya, que me avergüence de lo que yo haga. Versículo número 31. Oh Jehová, no me avergüences, no permitas que eso ocurra en mí. Y termina diciendo, por el camino de tus mandamientos correré. Dice, mira Señor, ahí voy a ir. Y ahora dice, yo voy a correr. A veces podemos hacerlo arrastrando los pies, hermano. De tanto desánimo, de tanta frustración, de tanto dolor, de tanta tristeza, pero hay que hacerlo. Y miren la conclusión de esta estrofa, versículo número 32. Cuando ensanches mi corazón. Esta es esperanza. El salmista dice, Dios va a agrandar mi corazón. ¿Sabe? La idea es, va a llenarme de gozo, de alegría. Esta prueba va a pasar. Esta prueba va a pasar. Hay un libro escrito por un gran pensador llamado Ocmandino. Y él ahí da 10 principios para poder vivir tranquilamente. Y uno de los principios que dice, esto también pasará. Esto va a pasar. Dice un dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Hermano, la prueba terminará un día. Pero que cuando termine, tú estés más santo, más cerca de Dios, más confiado en sus promesas, que como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que salgamos aprobados de esa prueba. ¿Y qué dice la Escritura? Yo voy a correr por el camino de tus testimonios, de tus mandamientos, cuando mi corazón esté librado, ensanchado, ampliado, lleno de gozo, rebosante de paz, porque Dios lo hará. ¿Cómo lo va a hacer? A través de su palabra, a través de su presencia en nuestra vida. Hermano, no estamos solos en medio de la prueba. Tenemos al Señor Jesús que nos ha prometido estar con nosotros, al Espíritu Santo, y tenemos su poderosa palabra. Descansemos en ella. Vayamos más cerca del Señor. Fortalezcamos nuestra vida con la palabra. Dejemos que la palabra nos reavive, nos levante. Que la palabra sea la respuesta a nuestras crisis y que nos saque de la tristeza, de la depresión y de la angustia, porque la palabra de Dios es poderosa. Que Dios los bendiga, mis hermanos.